Bienvenidos todos. Vamos entonces a continuar nuestro trabajo de los viernes, donde estamos investigando, leyendo y compartiendo reflexiones respecto al texto de Alice Bailey, Tratado sobre el Fuego Cósmico, que como comenté antes, tiene, según lo que se dice, las claves psicológicas en términos esotéricos de la doctrina secreta. Ahora vamos a poner en pantalla el libro, así lo pueden ir siguiendo. Decirles que pueden levantar la mano. Acá, no sé si la escucharon, dice Yami que si tienen alguna consulta o quieren compartir algún comentario, vamos a ir leyendo y haciendo espacios para comentario. Pueden levantar la mano o escribir en el chat. Levantan la mano, ahí ya pueden hablar, y si no, escriben en el chat y se va a leer lo que escribieron. Nosotros estamos en el libro, al hacer referencia al fuego cósmico, podemos dar cuenta que es el elemento, la conciencia que se manifiesta en fuego, y todo el universo entenderlo como un ritual de fuego. En ese contexto hablamos de tres fuegos, que sigue siendo uno. Uno puede aproximarse a ese fuego desde tres perspectivas. Uno llamamos el fuego por fricción, que está vinculado a la materia. Otra aproximación a ese fuego 1 tiene que ver con el fuego solar, asociado al alma, al aspecto conciencia, y el fuego eléctrico vinculado al espíritu, ¿no? Eso es lo que estamos muy simplificadamente viendo, y habíamos arrancado por fuego por fricción, el fuego vinculado a la materia, a la manifestación. Así que en ese contexto vamos a continuar la lectura. En el chat se va a compartir los links para que se puedan sumar a los grupos de WhatsApp, porque cada trabajo por Zoom que hacemos tiene su correspondiente grupo de WhatsApp, y esto queda grabado y se va a subir tanto al grupo de WhatsApp como al canal de YouTube. Así que también se pueden suscribir al canal de YouTube, a donde están todas las reuniones de los distintos trabajos que venimos haciendo hace unos cuantos años. Hay más de 300 grabaciones. Bueno, dicho esto, vamos entonces a comenzar con la lectura. Bueno, ¿Dónde habíamos dejado, Rafa? ¿Te acordás? sí. Digamos como que terminamos una parte y ahora estaríamos comenzando la segunda parte, que se denomina los elementales del fuego y los devas. Ahora la pregunta es si quieren retomar algo de lo anterior o empezamos con esta parte. Si querés, retomemos un poquito lo anterior. ¿Cuál sería el título donde retomás? Así pongo en pantalla. Es bastante antes, es cuando menciona los distintos niveles y habla del Sol, el planeta, el hombre y el átomo, donde lo más extenso fue cuando habló del hombre. Ahí es donde era la parte más profunda. Entonces, por eso queda esto como alternativa. Si querés, espera que lo encuentre acá en pantalla, que lo estamos buscando. Había bastante información. ¿Qué tenés que dice el hombre? Y directamente es lo más extenso, cuando se Esto dedica estamos en la primera parte ya, dentro del contexto de la primera parte, ¿no? dentro de la primera parte, cuyo título sería Los fuegos internos de las envolturas, y esta parte se llama Los tres canales para el fuego. Allí, Este está el diagrama de la materia, de la evolución de la materia. exacto. Que Y es después habla del Sol, el planeta, del planeta el y del hombre. hombre, donde sería la parte más extensa. Y lo último, lo del átomo, es muy sintético. Clara Salcedo y Alberto tienen la mano levantada. Sí, ¿qué quieren comentar? Era para preguntar la página en la que estamos o con la que vamos a arrancar. Ahora Gracias. cuando la encuentre ya te digo. Espera que yo también No lo entendí. la página. Los elementales, acá está. Los elementales del fuego era lo que tenemos que leer nuevo. Y vamos a comenzar un poquito más atrás, hablando de el triple logos séptuple de manifestación. No, Sí, si no nos vamos muy atrás. el hombre.
El hombre es en la base de la columna vertebral. Ahí vas. ¿A dónde querés arrancar? Sí, digamos como para que sea coherente, tendríamos que arrancar desde allí. ¿Desde el hombre? Desde el hombre. ¿El punto C? Sí. Ok, Es bueno. el más extenso y el más complejo. Esto lo vimos, lo vamos a leer sin comentarios Eso. porque ya estuvieron los comentarios hechos, pero para recordar y a partir de ahí retomar. Salvo que haya alguna pregunta. Sí, bueno, si alguien quiere comentar algo, sí, pero la idea es que sea breve esta parte. Sí. El hombre. En la base de la columna vertebral se hallan ocultos los fuegos del sistema humano o fuegos internos del microcosmos. El centro está situado allí y desde este sus irradiaciones pasan a través de los tres canales que existen en la columna vertebral. 1. Calor corpóreo. Hay un canal por el cual se irradia el calor que tiene como finalidad calentar la estructura corpórea. Este proceso de vitalización de la materia densa del cuerpo tiene su analogía en el akasha del sistema y en la sustancia productiva del planeta. 2. Reacción nerviosa. Es el fluido tenue y vitalizador que estimula los centros nerviosos y origina la reacción eléctrica cuando se establece contacto entre los nervios y el cerebro. Esto debería estudiarse más detenidamente. Corresponde a la electricidad planetaria y a la del sistema. 3. Emanación pránica. Es la emanación producida por intermedio del cuerpo etérico, que en el hombre corresponde al prana solar y planetario. Se demuestra principalmente en el aura de salud y nada tiene que ver con las cualidades magnéticas como generalmente se la interpreta cuando se considera a la personalidad o al hombre como una unidad o ente. Repito esto, pues es muy necesario que no haya confusión mental entre el magnetismo, que es emanación espiritual, y el magnetismo exclusivamente animal. Acá, dame un minutito. Sí. Nosotros estamos viendo el fuego por fricción y que se expresa en distintas escalas, escala solar, escala planetaria, escala humana y escala atómica, y que en cada una de esas tienen tres canales. Hemos visto los tres canales a nivel solar, los tres canales a nivel planetario, y por ley de analogía o correspondencia, estamos repitiendo los tres canales a partir de los cuales se expresa el fuego por fricción, el fuego de la materia, que son los tres que acabamos de leer, ¿no? Para ubicarnos en tiempo y espacio. Seguimos. ¿Ah? Sí. Sería conveniente indicar que esta triple manifestación del fuego se manifiesta similarmente en los cuerpos astral y mental y tiene que ver con la sustancia de dichos cuerpos. Podemos describirlo en su triple manifestación como la suma total del fuego esencial o actividad vital del tercer logos. Se debe tener muy en cuenta que la manifestación del trabajo de los tres logos es la expresión de la mente de alguna entidad cósmica. Similarmente, las 7 entidades planetarias, los 7 hombres celestiales, son 7 logos, también seres cósmicos, quienes forman el cuerpo del triple logos. Tenemos, por consiguiente, 1. El indiferenciado logos, una entidad cósmica. 2. El logos, triple en manifestación. A. El Señor cósmico de poder o voluntad. B. El Señor cósmico de amor, sabiduría. Y C. El Señor cósmico de inteligencia activa. 3. El triple logos, séptuple en manifestación,
por ejemplo, los 7 logos planetarios. Y aquí hay una triple llamada, que es 16, 17 y 18, que la vamos a repetir, a leer. Subarrao, en Esoteric Writing, página 20, dice: por regla general, cuando en la antigua ciencia oculta de la India se mencionan en cualquier conexión los 7 entes, se ha de suponer que esos 7 entes vinieron a la existencia procediendo de 3 entes primarios y que estos son, a su vez, y que estos, a su vez, evolucionaron de un solo ente o mónada. Para dar un ejemplo conocido, los 7 colores contenidos en el rayo solar se originan en los 3 rayos de colores primarios. Los 3 colores primarios coexisten con los 4 colores secundarios en el rayo solar. Análogamente, los 3 entes primarios que trajeron al hombre a la existencia coexisten en él con los 4 entes secundarios surgidos de las diversas combinaciones de los 3 entes primarios. La terminología cristiana los denomina las 3 personas de la Trinidad y los 7 espíritus ante el trono. Compárese con nuestro Dios es un fuego consumidor, Hebreos 12:29. Hasta aquí la primera nota, vamos con la segunda. Al hablar de este logos, he dicho ya que es muy posible que fuera él mismo quien apareció en forma del primer Dihan Chohan, o espíritu planetario, cuando recomenzó la evolución del hombre, después del último período de inactividad en este planeta, como se dice en el libro Budismo Esotérico de Sinet. Y después de poner en movimiento la corriente evolutiva, se retiró al plano espiritual que tiene afinidad con su propia naturaleza. Desde entonces ha estado vigilando los intereses de la humanidad y de vez en cuando aparece relacionado a alguna individualidad humana para bien de la raza. Podría considerarse que el logo representado por Krishna es de la misma categoría que el logo que apareció así. Hablando de sí mismo, Krishna dice, capítulo 10, versículo 6, los 7 grandes rishis, los 4 Manú precedentes, que participan de mi naturaleza, nacieron de mi mente, de ellos nació la raza humana y el mundo. Habla de los Sapta Rishis y de los Manú como sus Manasaputras o hijos nacidos de la mente, como pudieran serlo si él fuera el denominado Prajapati, que apareció en este planeta y comenzó el trabajo de la evolución. El Teósofo, tomo 8, página 443. Y falta la tercera nota. Debe tenerse en cuenta la clasificación siguiente. 7 ramales constituyen una subraza. 7 subrazas constituyen una raza raíz. 7 razas raíces constituyen un período mundial. 7 períodos mundiales constituyen una ronda. 7 rondas constituyen un período de cadena. 7 períodos de cadena constituyen un esquema planetario. 10 esquemas planetarios constituyen un sistema solar. Hasta aquí las 3 notas.
Continúo. Cada una de estas entidades cósmicas es, en su esencial esencia, fuego. Cada una se manifiesta como fuego en forma triple. Respecto al tiempo, el Señor cósmico de inteligencia activa, considerado desde el punto de vista de la evolución cósmica, ha evolucionado más que sus dos hermanos. Constituye la vida de la materia, el fuego latente interno. Es la esencia ígnea que se encuentra en el corazón del Sol, del planeta y de las formas materiales del hombre, y la suma total del pasado. El Señor cósmico de amor, actualmente, trata de unirse con su hermano y, en lo que respecta al tiempo, personifica todo el presente. Es la suma total de todo lo que tiene forma. Es existencia consciente. Es el Hijo Divino, y su vida y naturaleza evolucionan por medio de todas las formas. El Señor cósmico de voluntad mantiene oculto el futuro dentro de sus planes y conciencia. Los tres son hijos de un Padre. Los tres son aspectos de un solo Dios. Los tres son espíritus. Los tres son alma. Y los tres son rayos que emanan de un solo centro cósmico. Los tres son sustancia, pero en el pasado, un señor fue el hijo mayor. En el presente, otro señor pasa adelante. Y en el futuro, otro hará lo mismo. Pero esto solo sucede en lo que respecta al tiempo. Desde el punto de vista del eterno ahora, ninguno es ni más ni menos grande que el otro, porque el último será el primero y el primero el último. Fuera de la manifestación, el tiempo no existe, y fuera de la objetividad, no existen estados de conciencia. El fuego del espíritu es el fuego esencial del primer señor de voluntad, además de ser el fuego del segundo logos, el de amor. Estas dos entidades cósmicas se combinan, fusionan y manifiestan como alma, utilizando la ayuda del tercer logos a fin de manifestarse. Los tres fuegos se combinan y fusionan. En esta cuarta ronda y en este cuarto globo de nuestro esquema planetario, los fuegos del tercer logos de materia inteligente se fusionan parcialmente con los fuegos de la mente cósmica, manifestándose como poder o voluntad y animando al pensador en todos los planos. La finalidad de su colaboración es manifestar en forma perfecta al Señor cósmico de amor. Debe reflexionarse sobre esto porque revela un misterio. La combinación de los tres fuegos, la fusión de los tres rayos y la colaboración de los tres logos tiene por objetivo en la actualidad y dentro de este sistema solar el desarrollo de la esencia del Señor cósmico de amor, la segunda persona de la Trinidad logoica. Al principio no fue así. En el futuro tampoco lo será, pero ahora lo es. Considerados desde el plano mental cósmico, estos tres constituyen la personalidad del Logos y puede verse que actúan como uno. He aquí el secreto, bien conocido como hecho, aunque no comprendido, del calor excesivo, ocultamente expresado,
del cuerpo astral o central de la triple personalidad. Anima y controla al cuerpo físico y sus deseos predominan en la mayoría de los casos. Su analogía existe en tiempo y espacio como unión temporaria del espíritu y la materia, los fuegos del amor cósmico y los fuegos de la materia fusionada. Una analogía similar se halla en el aparente calor de este segundo sistema solar. Y ahora viene lo que sería el comentario respecto del átomo. El átomo. Podrá observarse que los fuegos internos del átomo actúan de modo similar, y esto ya está siendo reconocido por la ciencia. Por lo tanto, no hay necesidad de elucidarlo. Y hay una nota. Se ha de recordar que la escala comparativa no interesa porque la grandeza y la pequeñez son esencialmente relativas. El destino de cada átomo es crear un Brahmanda, huevo de Brahma. Brahmandas similares, más grandes o más pequeños que el nuestro, unidos por un sol, están presentes en todo átomo. Vishvas, grandes sistemas mundiales, existen en un átomo, y átomos existen igualmente en esos Vishvas. Este es el significado de los muchos en el uno. Donde veamos el uno, deberemos reconocer también los muchos y viceversa. Después de obtener la capacidad y emplearla para crear un Brahmanda, el siguiente paso en la creación de un Jagat, universo, luego un Vishva, después de un Mahavishva, y así sucesivamente hasta alcanzar el estado de Mahavishva. Pranavavada, página 94, por Bhagavan Das. Hasta aquí llega todo el tema dado en la charla anterior. Tal cual. O sea, esto fue un repaso de lo que habíamos trabajado en la reunión anterior. Si hay algunas personas que se incorporaron en el trabajo hoy, los invitamos a sumarse, a suscribirse al canal, que ahí quedó grabada la reunión anterior, para abordar el trabajo que hicimos, que se fueron desarrollando los distintos conceptos, los distintos fragmentos que se leyeron. Si alguien quiere hacer una consulta o comentar algo, antes de ya así arrancar con lo nuevo. Si algo no se entendió, antes de pasar al punto 2, que es donde sería algo nuevo para leer, porque lo que leímos hasta ahora lo habíamos trabajado como comenté la vez pasada. Bueno, si no hay dudas ni inquietudes, arrancamos entonces con el punto 2. Bueno. 2. Los elementales del fuego y los devas. Será de utilidad considerar brevemente los elementales del fuego y los devas y tratar la relación que existe entre el rayo de la personalidad y el fuego interno del sistema y su triple manifestación. Se conocen ciertos hechos respecto a los espíritus del fuego, si así pueden denominarse. El hecho fundamental que debe acentuarse es que Agni, el señor del fuego, rige a los elementales y devas del fuego en los tres planos de la evolución humana, físico, astral y mental. No solo los rige en este planeta denominado Tierra, sino en los tres planos que corresponden a todo el sistema. Es uno de los 7 hermanos
expresión familiar empleada para los estudiantes de la doctrina secreta. Y cada uno de ellos personifica uno de los 7 principios, constituyendo en sí mismos los 7 centros en el cuerpo del señor cósmico del fuego, denominado Fohat por HPB. Es la ígnea inteligencia activa, base de los fuegos internos del sistema solar. En cada plano rige uno de ellos y los 3 mayores, los 3 se verán siempre, luego los 7, quienes con el tiempo se fusionan con los 3 primarios. Rigen los planos primero, tercero y quinto, o Adi, Atma y Manas. Aquí hay una nota vinculada a Atma. Dice así: Atma significa el yo o ego. Recordémonos que ego está con mayúscula y sinónimo de alma. O un centro individualizado alrededor del cual se agrupan y se ordenan todas las experiencias mundanas en su doble aspecto, de subjetivas y objetivas. Es, por así decirlo, uno de los focos de donde emergen los rayos de luz que iluminan las aguas cósmicas y al cual convergen los rayos devueltos por tales aguas. En los escritos teosóficos se lo denomina individualidad autoconsciente o manas superior. Desde este punto de vista, verán que manas superior es el principio más importante, el eje central de la constitución humana o la verdadera alma. Es el hilo que deberá sujetar quien quiera conocer la verdad y elevarse sobre su existencia condicionada. Puede objetarse que Atma representa el 7º principio del septenario teosófico y que Manas está más abajo en la escala. Pero la verdad es que el 7º principio constituye el último estado que puede alcanzar el yo después de cruzar el océano de la existencia condicionada o samsara. Algunos pensamientos acerca del Gita, página 26. Hasta aquí la nota respecto de Atma. Sí, tal vez ya con este párrafo habría que comentar algunas cuestiones, o si hay dudas, tratar de evacuarlas y entre todos profundizarlo. No sé si alguien quiere decir algo. ¿Algo no se entendió? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ir como desglosando lo que fuimos leyendo, ¿no? Dice que el Agni es el señor del fuego, el que rige tanto a los devas del fuego como a los elementales del fuego. Son como 2 dimensiones de entidades que trabajan en el elemento fuego. Los devas están por arriba de los elementales y Agnis es el señor de todos ellos. Y que incluso dice, si no recuerdo mal, que no solo rige a los devas del fuego vinculados en los 3 planos de evolución humana del planeta, sino de todo el sistema solar. Entonces, porque dice, ¿no? Los dedos del fuego en los 3 planos de la evolución humana físico, astral y mental, no solo los que rigen este planeta denominado Tierra, sino en los 3 planos que corresponden a todo el sistema. O sea, de los 7 planos del sistema, en uno está la Tierra es una expresión de una entidad cósmica, ¿no? Que toma algo según su evolución, según su karma, de esos 7 planos para construir su esquema. Agni rige a todas las entidades del fuego de todo el sistema solar, no solo del esquema terrestre. Y hace hincapié a las entidades tanto débicas como elementales,
teniendo en cuenta la jerarquía que dijimos, que no es lo mismo, pero corresponden a un mismo elemento con mayúscula, el fuego, en donde ese fuego se expresa. También habíamos dicho que el fuego se podría entender como toda la manifestación, como un ritual del fuego. Pero en este caso está haciendo hincapié en el fuego por fricción. Por lo tanto, lo lleva a la personalidad que está constituida por el plano heterofísico, emocional y mental, ¿no? Entonces dice que es en los tres planos que corresponden al sistema y están asociados esos tres planos en la evolución humana con el físico, astral y mental. Es uno de los 7 hermanos, expresión familiar empleada para los estudiantes de la doctrina secreta, dice, y cada uno de ellos personifica uno de los 7 principios. Entonces, este principio, Agni, que se expresa en todo el sistema solar, es uno de los 7 principios del sistema solar. Y expresan los fuegos de todo el esquema, pero haciendo referencia al fuego por fricción, se enfoca sobre todo en los 3 planos inferiores, que son lo que constituyen la personalidad, ya sea de un ser humano, el cuerpo físico, etérico, emocional, mental, como tal vez la personalidad de cierta mirada del esquema, ¿no? En cierta mirada podríamos decir que, no sé si están de acuerdo ustedes, que los 3 planos inferiores formarían, desde cierta mirada, porque de otra mirada lo vimos la otra vez, tenía otra lectura, pero de cierta mirada podrían dar cuenta de la personalidad del esquema solar, ¿no? Y cada uno de ellos personifica 7 principios. O sea, él es uno de otros, junto a otros 6 principios que dan cuenta de todo el esquema. Ese Agni, el dios del fuego, que también habla en los Vedas, hay himnos al dios del fuego, es, como bien dice acá, una manifestación de Fohat. Fohat entendiendo como el fuego eléctrico, cósmico, que tiene su expresión también en nuestro sistema solar, que en una escala menor lo va a tener en el planeta, y en una escala, si se quiere, más pequeña o micro en el ser humano y en el átomo. Entonces, en este caso, es la ígnea inteligencia activa, base de los fuegos internos del sistema solar. Está enfocando el aspecto de Agni, sobre todo a nivel del tercer fuego, del fuego por fricción. Lo cual no significa que Agni no tenga una expresión a nivel fuego solar y a nivel fuego eléctrico. Pero, como estamos viendo la evolución de la materia, se está enfocando en esos 3 planos inferiores o los 3 planos que constituyen a la personalidad, como dije recién, la base de los fuegos internos del sistema solar. Dice que en otro plano rige uno de ellos, y en los 3 mayores, los 3 se verán siempre, luego los 7, luego quienes con el tiempo se fusionan en los 3 primeros. Ahí está haciendo como un proceso, no sé cómo lo ven ustedes, está describiendo que esos 3 mayores, que habíamos dicho, los 3 aspectos del logos, el primer logos, el segundo logos, el tercer logos, o los 3 rayos, se diversifican en 7 para eventualmente, después del proceso evolutivo, volver a sintetizarse en 3 y ahí construir o constituir el 10 de la perfección. Creo que está dando un poco cuenta de ese proceso evolutivo. Rigen y también estos 3 mayores, como expresión de Agni en una escala superior en el mismo esquema, dan cuenta del primer plano, el Adi, o el ádico, el tercer plano, el Adma, átmico, y el quinto plano, el manásico o manas. Entonces, a ver, ¿cómo lo veo yo? Que desde esta aproximación hace hincapié en que el fuego de Agni tiene su correspondencia mayor a los 3 planos de los que habíamos referido antes, en el primer plano del sistema, del heterocósmico físico, que es el ádico, fíjense cómo repite los números impares, ¿no? El que le sigue al ádico es el monádico, que entonces tendría más que relación con el segundo fuego. Pero ahí no lo nombra de vuelta Atma. Entonces, el 1 y el 3 se relacionan. El Budi, que estaría asociado también al segundo fuego, en este caso, lo salta y lo relaciona de vuelta a Manas. Entonces, por relación numérica impar, hace este vínculo entre Adi, Atma y Manas como expresión de esos 3 mayores que tienen aunque están siempre presentes, tienen una mayor correspondencia, si se quiere, con esos 3 planos que nombró recién.
Y después, bueno, termina como algo para recordar. Es esencial que recordemos que Eso constituye. no lo leí todavía. Ah, ¿no lo leíste eso? No, Ah, bueno, ok. Pensé que lo habías leído. no. ¿Querés leerlo? Así terminamos Sí, ahí. sí, Pensé, sí. entonces te interrumpí antes, perdón, porque pensé que habíamos terminado. No. Dale, terminá esa frase y vemos que si alguien quiere La comentar algo. frase tiene tres notas. Es esencial que recordemos que constituyen en su tercer aspecto el fuego de la materia. En su totalidad, estos 7 señores forman la esencia del señor cósmico denominado Fohat en los libros ocultistas. Hay una nota. En la doctrina secreta se designa a Fohat de varias maneras, a saber, Fohat o electricidad es un ente. Constituye el ente primordial eléctrico. Doctrina secreta 126-127. Es voluntad. Doctrina secreta es 1, ¿no? 151. Es amor, sabiduría. Doctrina secreta 121, 123, 159, 168. Es inteligencia activa. Doctrina secreta 1, 151. Por lo tanto, es Dios. Doctrina secreta 1, 178. Es la suma total de la energía de los 7 espíritus, suma total del logos. Doctrina secreta 1, 180. Hasta aquí esta primera parte de la nota y después continúa. Bueno, entonces ¿Continúo? había hablado, acá hay alguien que levantó la mano. Ah, bueno. Acá había hablado entonces de Agni, los relaciona con los 3 mayores, como otra expresión si se quiere. También habló de 7 principios, en cuales uno es Agni. O sea, todo tiene que ver en una ley de correspondencia. Podemos entender a Agni como todo el fuego de la creación, podemos entender como Agni a la parte del fuego por fricción y desde ahí relacionarlo con los 3 planos inferiores. Podemos entender a Agni como la correspondencia también del fuego de la sustancia, que tiene su correlato más alto en el plano ádico, y que a su vez ese plano ádico se relaciona numéricamente con el átmico y con el manásico. Y en todo eso lo podemos también relacionar con Fohat y entender que Agni es una expresión de Fohat, porque Fohat es tanto el primer fuego, el segundo fuego, como el tercer fuego, es todo. Entonces, según donde nosotros nos acercamos a la nomenclatura, la comprensión que podemos tener del texto. Dice que en su totalidad estos 7 señores, había hablado de los 7 principios, donde Agni había sido uno de esos 7 principios en este contexto, forman la esencia del señor cósmico, denominado Fohat en los libros ocultistas. Y el señor cósmico denominado Fohat sería el fuego también. Entonces, a veces Fohat se lo puede ver a nivel cósmico y llamarlo así, o mismo Agni podría llamárselo a nivel cósmico como fuego. Pero en este caso lo está haciendo en otra escala y a Agni le está dando otra connotación que tiene que ver ya con lo que estamos leyendo, ¿no? En general, digamos que Agni suele estar vinculado a la nomenclatura hindú y Fohat está más vinculado a la nomenclatura tibetana. Claro, y acá como mezcla las dos. Y ahí, exacto, combina las dos. Y cada uno le da un nivel, una escala, pero exacto. podrían ser hasta intercambiables. Hasta intercambiable, porque Agni puede ser cósmico y Fohat es cósmico también. Tal cual. Acá alguien levantó la mano, Yami Síntesis levantó la mano. Nada, quería hacer el comentario que hay personas nuevas, pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta. Claro. Y conforme a esto, quería comentar algunas acepciones de Fohat. Como bien decían, es un concepto del Tíbet, es un término usado para representar la potencia activa masculina de Sakti, la potencia reproductora femenina en la naturaleza. La esencia de la electricidad cósmica, término oculto tibetano para expresar el Daivi Prakriti, la luz primordial, y en el universo de manifestación la siempre presente energía eléctrica e incesante poder destructor y formador. Esotéricamente es lo mismo, pues Fohat es la universal fuerza vital impulsora, siendo a la vez el impulsor y el resultado. Fohat es una cosa en el universo aún no manifestado,
y otra cosa en el mundo fenomenal y cósmico. En el primero es una idea abstracta. Nada produce todavía por sí mismo. Es simplemente el poder creador potencial en virtud de cuya acción el nóumeno de todos los fenómenos futuros se divide. Por decirlo así, salud. Por decirlo así, me perdí. En virtud de cuya acción el nóumeno de todos los fenómenos futuros se divide. Por decirlo así, para reunirse en un acto místico suprasensible y emitir el rayo creador. En el segundo es el oculto poder electrovital personificado, que bajo la voluntad del logos creador une y combina todas las formas, dándoles el primer impulso que con el tiempo se convierte en ley, la fuerza activa en la vida universal, el principio animador que electriza cada átomo, haciéndole entrar en la vida, la eminente unidad que enlaza todas las energías cósmicas, tanto en los planos invisibles como en los manifestados, penetrando en el seno de la sustancia inerte, la impulsa a la actividad y guía sus primeras diferenciaciones en los 7 planos de la conciencia cósmica. Obra sobre la sustancia manifestada o elemento único y diferenciándolo en varios centros de energía, pone en acción la ley de evolución cósmica, que, obediente a la ideación de la mente universal, hace brotar a la existencia todos los diversos estados del ser en el sistema solar manifestado. Es el misterioso lazo que une el espíritu con la materia, el sujeto con el objeto, el puente por medio del cual las ideas existentes en el pensamiento divino se imprimen en la sustancia cósmica como leves de la naturaleza. Así pues, Fohat es la energía dinámica de la ideación cósmica, o, considerando desde otro punto de vista, es el medio inteligente, la potencia directriz de toda manifestación, el pensamiento divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los Dayan Chohan, los arquetipos del mundo visible. En su calidad de amor divino, entre paréntesis, eros, el poder eléctrico de afinidad y simpatía. Fohat es representado alegóricamente tratando de unir el espíritu puro, el rayo inseparable de lo absoluto, con el alma, constituyendo ambos la mónada del hombre, y en la naturaleza el primer eslabón entre lo siempre incondicionado y lo manifestado. Cada mundo tiene su respectivo Fohat, así es que hay tanto Fohat como mundos, variando cada uno de ellos en poder y grado de manifestación. Los Fohat individuales forman un Fohat colectivo universal, aspecto entidad de la única absoluta no entidad que es seidad absoluta. HPV. Bueno, ahí está. ¿Esto de dónde fue? ¿Doctrina o glosario? Glosario. 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 Ahí el glosario teosófico, lo que significa Fohat. Como para darle una nota de color, según lo que se nos dice a través del mantra CVV, podríamos invocar las energías del fuego nosotros para que nuestra Kundalini o Fohat personal se fusione con el Fohat grupal, con la Kundalini grupal, desde ahí con la Kundalini del planeta, con la Kundalini del sistema solar y con la Kundalini cósmica. Y ese es todo el recorrido de Fohat desde lo macro a lo micro, vía la invocación de este mantra. Según lo que se nos dice, eso sería el poder que tiene este sonido con el cual iniciamos la reunión. A ver, acá hay otra persona levantó la mano. Jesús, ¿querés comentar algo? Sí, no, ya a mí con la lectura me aclaró que estaba buscando los sinónimos de Fohat en las diferentes cuestiones. Estaban hablando de que Agni y Fohat es como una especie de sinónimo, ¿verdad? Claro, uno es de origen tibetano y el otro más hindú. Y en las diferentes culturas podríamos asociar a Fohat con la energía universal, con la energía vital de los taoístas. Sí, porque Fohat, si vieron, es todos los fuegos, o sea, la vitalidad también, pero no es solo la vitalidad del cuerpo físico, ¿no? Sino de todos los planos. Es la energía desde arriba, desde eso, porque ya me estaba leyendo de que es el interludio entre el paso de lo manifestado, lo no manifestado, entre lo que es la materia en sí. Está en las dos partes. También se podría dar
porque Fohat tiene un montón de funciones. Una de las funciones la podríamos relacionar con los Rudras. ¿Se acuerdan los Rudras? Cuando vimos Cosmogénesis, la explicación de Cosmogénesis de Doctrina Secreta vía Kumar, que ahí hablamos de los Rudras. Bueno, los Rudras, desde cierta mirada, podrían tener vínculo con Fohat, porque es lo que conecta, si se quiere, lo manifiesto con lo manifiesto, el espíritu con la materia, y divide la sustancia, la pone en movimiento, la diversifica, activa los átomos, y después también rompe esas aparentes divisiones para generar la unificación final, que nunca se perdió. Así que desde cierta aproximación puede ser un montón de principios. Acá como que es muy global Fohat, y todos los principios podrían incluirse como un aspecto de lo que leímos, ¿no? Sí, es muy amplio lo que leímos. Bueno, acá Alejandro quiere hacer un comentario. Acércate acá, porque no sé si te van a escuchar. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? No, simplemente con algo para la gente nueva, una especie de analogía que dijo que Fohat es primer logos como voluntad, Fohat es segundo logos como amor, sabiduría, y Fohat es tercer logos como inteligencia activa. Es decir, que si Fohat es primer logos, segundo logos y tercer logos, Fohat es el logos cósmico, de alguna manera. Nosotros llevémoslo al sol. El sol es vida como primer logos, el sol es calor como segundo logos, y el sol es luz como tercer logos. O sea que en ese caso Fohat sería la vida del sol, sería la luz del sol, y Fohat sería el calor del sol. Por lo tanto, Fohat como analogía del sol, Fohat sería todo lo que es fuego. Aplicado al sistema solar. Aplicado al sistema solar, como una analogía para la gente quizás nueva que se integra. Y voluntad podría ser también. El primer logos asociado a la voluntad. Claro. El segundo logos que vos dijiste es calor, sería el amor. Así es. Y el tercer logos, que Luz. sería inteligencia activa, sería la luz. Pero Bueno. eso es manifestación, Seba. Entonces, si claro, Fohat tiene esas tres todos, manifestaciones, son manifestaciones. Siempre Fohat. todo lo que hablamos es manifestación cósmica. Claro, y en este caso la parte es física, si se quiere, del sistema solar, pero también encuentra su correspondencia, porque dijimos que va de incluso lo que está más allá del fenómeno, es decir, el nómeno, tiene que ver con el nómeno, lo que está más allá de la manifestación, e incluso en la manifestación en todas sus dimensiones o escalas. También, obviamente, la física, no solo del sistema solar, sino del planeta, no solo del planeta, sino del ser humano y del átomo. Acuérdense que eso lo habíamos visto. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo antes de pasar a los próximos párrafos? Continuamos. Si algo quieras decir vos. Sí, no, digamos simplemente que el maestro tibetano sigue dando algunas analogías en los siguientes párrafos. Okay. Así que de eso se trata. Dice, similarmente, los 7 chohanes y sus grupos de discípulos forman la esencia o centros del cuerpo de uno de los hombres celestiales, uno de los logos planetarios. Estos 7, a su vez, forman la esencia del logos. Aquí hay una nota para la palabra chohan. ¿Podés volver a esto? ¿Podés volver a leer? Sí. ¿Me dejas ¿Vas a la nota leer primero? una nota y después repito? ¿Está? Chohan, tibetano. Señor maestro, adepto elevado, iniciado que ha pasado por otras iniciaciones, además de las 5 mayores que convierten al hombre en maestro de sabiduría. Generalmente se suele sintetizar como que ha logrado la 6ª iniciación, pero es probable que en el medio, entre la 5ª iniciación y la 6ª, haya una pequeña sucesión de iniciaciones menores. Por eso es válido también la palabra iniciaciones. Repito el párrafo. Similarmente, los 7 chohanes y sus grupos de discípulos forman la esencia o centros del cuerpo de uno de los hombres celestiales, uno de los logos planetarios. Estos 7, a su vez, forman la esencia del logos. Aquí también quiero mencionar que cada chohan está a cargo de 7 maestros de sabiduría.
Esto constituye las ramas. Cada maestro de sabiduría, digamos, constituye una rama, que es el sinónimo de esa escuela, y los 7 chohanes serían una escuela mayor que tiene a su cargo a los 7 maestros de sabiduría. Esta es un poco la relación que se da. Además, también bajando, un maestro de sabiduría tiene a cargo también a 7 maestros de cuarta iniciación, que son los maestros de compasión. Eso es lo que multiplica también cómo de algún modo se va multiplicando la jerarquía de acuerdo a que los iniciados a partir de la tercera iniciación ya empiezan a constituir sus propios asrams o escuelas, ¿no? Acá algo interesante vinculado al párrafo es que está haciendo una analogía, ¿no? De la misma manera que hay 7 principios y uno de esos era Agni, y el principio no es que solamente trabaja en un plano, sino en cada uno de los 7 planos está ese principio trabajando, se interpenetran, ¿no? No están divididos, eso hay que tenerlo en claro. Entonces, de la misma manera que hay 7 principios a nivel del sistema solar, vinculados a los 7 planos del sistema solar, en el esquema planetario tenemos 7 Chohans con sus 7 Asrams como correspondencia menor de lo que habíamos dicho de los 7 principios del sistema solar. Y cuando habla de hombre celestial, tiene que ver con un logos planetario. Cuando habla del gran hombre celestial, tiene que ver con el logos solar. Eso para que nos vayamos familiarizando, ¿no? Entonces está haciendo la analogía. La ley de correspondencia o la fractalidad es algo muy importante en la cual tenemos que asumir para estudiar estos textos, porque la naturaleza, habíamos visto por ley de economía, replica patrones. Entonces, en la medida que vemos esos patrones, podemos entender desde lo macro a lo micro, porque generalmente esa fractalidad, esa ley de correspondencia, muestra esencialmente un mismo patrón repitiéndose en distintas escalas. Y es lo que está mostrando acá el maestro. A nivel planetario, esos 7 chohanes o 7 centros de fuerza son los 7 chakras, si se quiere, desde cierta mirada del logos planetario. Y lo mismo podría ser a nivel solar, lo que habíamos leído antes, y también va a tener los 7 centros o chakras principales en el hombre a nivel microcósmico, ¿no? Entonces es importante que nos ejercitemos en esta ley de correspondencia. Sí, el siguiente párrafo es otra analogía. Aquí la primera tenía más que ver por ahí con la humanidad. En el segundo párrafo está más vinculada al reino débil. Dice, cada uno de los 7 señores de fuego se divide en numerosos grupos de entes de fuego, desde los señores de los devas de un plano, descendiendo hasta las pequeñas salamandras de las hogueras internas. No nos referimos a las esencias ígneas de los planos superiores en esta etapa de nuestro estudio. Enumeraremos solo sucintamente algunos de los grupos más conocidos con los cuales se hace contacto en los 3 mundos. Y aquí hay una nota que en realidad se divide en 2. Este es un sinnúmero. Dice la nota primera, referida a los 7 señores de fuego, dice, los 7 hermanos, Doctrina Secreta 1, 126, estas son las 7 diferenciaciones de la energía eléctrica primordial. Y después agrega, plano, tal como se emplea en ocultismo, el término denota amplitud o extensión de ciertos estados de conciencia, el poder de percibir que poseen determinados sentidos, la acción de una fuerza determinada, el estado de la materia que corresponde a cualquiera de los mencionados. Porque aquí menciona que no hay nota, pero habla de los señores de los devas de un plano, que quiere decir que hay devas que están a cargo directamente de un plano o de un subplano también. Entonces, todo esto está en el mismo párrafo. ¿Ah? Ahora sí, si quieren comentario o continúo como quieran. ¿No tenía una segunda parte? Dijiste. No, es esto. Ah, era eso. Sí. Digamos, okay, como yo lo mencioné porque
digamos, habla de los 7 hermanos dentro de la nota, pero después, sin nota, habla de la palabra plano. Ok. Para, de algún modo, vinculado que está mencionando a los devas de un plano. Y entonces da la definición de plano, ¿no? Sí. No, quería comentar simplemente que, hablando de lo que dice Rafa, que a veces hay un deva a cargo de un plano, y también de cada subplano, simplemente comentar que el instructor Vicente Beltrán Anglada nos da los nombres, teóricamente, de esos devas a Ah. cargo de cada uno de los 7 planos. Ah, Él dice que a cargo del plano etérico físico, el nombre del deva se llama Yama. A cargo del plano astral, el nombre del deva es Varuna. A cargo del plano mental, el nombre del deva es Agni. En el plano búdico, el nombre del deva es Indra. En el plano álmico, el nombre del deva es Brahma. En el plano monádico es Vishnu. Y en el plano ádico es Shiva. Eso lo dice está bien. Serían como algunos equivalentes. Sí. Vos mencionaste a Indra cuando ahí se suele mencionar a Vayu, por ejemplo, en el 4º plano. Pero bueno, está todo bien. Son equivalencias. Claro, pues Vayu sería el señor del aire y Exacto. Budi Sí. sería Claro, el elemento exacto. aire del sistema. Bueno, ¿alguien quiere hacer un comentario antes que pasemos a Sí, lo Seba. próximo? Entonces eso que está diciendo Rafa es equivalencia. Entonces hay manifestaciones de ese fuego desde arriba hacia abajo. Porque me llama la atención que está hablando de las salamandras. Y está la manifestación, es una manifestación pero también lo podemos hablar desde los devas. Entonces es como que es una misma manifestación de algo, pero en sus diferentes planos. Y además ya viene un pequeño comentario acerca de las salamandras también. Sí, igual acá se está concentrando, sobre todo, recuerden que estamos viendo el fuego por fricción, la evolución de la materia, entonces está haciendo más hincapié en el aspecto fuego y de los fuegos inferiores del sistema o de los planos inferiores del sistema. Dice, 7 señores del fuego, si bien numerosos grupos de entes de fuego, desde los señores de los devas de un plano, descendiendo hasta las pequeñas salamandras, es decir, las pequeñas salamandras tienen que ver más con el plano físico. Sí. No nos referimos a las esencias ígneas de los planos superiores, o sea que también hay fuego en los planos superiores, por eso el fuego lo interpenetra todo, sino que en este caso se está enfocando en los 3 mundos, es decir, en el plano heterofísico, emocional y mental. En este caso, además, en este párrafo va a poner el énfasis solo en el plano físico y en el plano astral. El mental lo está dejando para la próxima. Pero el fuego está en todos los planos, ¿se Exacto. entiende? Yo no sé si lo va a decir el tibetano, pero bueno, que simplemente quiero comentar lo que leí hace poquito sobre el tema de la evolución de las salamandras. Ajá. Así, según Vicente Beltrán Anglada, hay 2, digamos, reinos paralelos. Uno es el reino del hombre y el otro es el reino de los devas. En el reino del hombre ya lo vimos, inclusive en la introducción ya a la teosofía y en todos digamos, cada vez que nos encontramos con respecto a lo que es instrucción de teosofía, eso lo vemos, que dentro de la evolución del hombre pasamos primeramente por el reino mineral, vegetal, animal, humano, y luego viene el superhumano. Según Vicente Beltrán Anglada, él dice que dentro del reino débico también hay una evolución, y según viene así la evolución. Pasa primero por la conciencia de los gnomos, el elemento tierra. Ese tipo de conciencias van evolucionando al elemento agua, las ondinas. Luego esa conciencia va evolucionando y forma parte de las salamandras. Y luego esa conciencia sigue evolucionando al reino de los silfos. Y luego sigue al reino de los devas. Y bueno, llega un momento, tal vez en la 6ª iniciación, de los devas y el reino humano, que hay una parte que se puede unificar. Viste que cuando se habla de los 7 senderos cósmicos, ese maestro puede elegir pasarse al reino débico. Pero dentro de lo que es, hablando estrictamente de las salamandras, esa conciencia va pasando, así como dentro de los elementos, hay una cierta evolución. Tierra, agua, aire y fuego, lo mismo pasa con las vidas que animan ese tipo de elementos. Entonces, Nomos, elemento tierra, evoluciona al reino del agua, ondinas, evoluciona al reino del fuego, salamandras, evoluciona al reino del aire, silfos, luego Xivinea, al reino de los devas, ya devas mayores, digamos. Está bien, eso lo dice Vicente Anglada. está bien. La única objeción que tengo es el factor tiempo. Que cuando uno lo enumera así,
parece que todo va muy rápido, cuando en realidad se tiene que aplicar también el concepto de Manvantara y Pralaya. O sea que son ciclos muy vastos dentro de la manifestación para pasar de una escala a la otra. Tanto se aplica a los 4 reinos, mineral, vegetal, animal, humano, y también dentro del reino débico es algo equivalente. O sea que son vastos ciclos de tiempo donde se produce las distintas etapas evolutivas. Ahora, Esto puede aparecer como que, mientras que la ciencia se puede hablar de lo mismo en función de la evolución, el énfasis que pone el esoterismo más que nada es en el factor tiempo. O sea que son vastos ciclos de tiempo para que se produzca todo ese cambio. Y entiendo también que así como en el reino mineral, vegetal y animal, es alma grupal y se individualiza en el reino humano, Correcto. pasa lo mismo en el reino. O sea, es como ese alma grupal en los 4 elementos y recién se individualiza el elemento que ya cuando pasa de los silfos al mundo débico, o sea, de los mayores. Yo tuve un ejemplo bien concreto con un alma grupal que me entendió. Tuve la invasión de las hormigas voladoras y el alma grupal se resistía. Al final, bueno, pude convencerla de que no venga más. ahora hay también, porque algo que planteaste vos es que a partir de la quintenización, una de las posibilidades que se le abre al superhumano es seguir la evolución débica. Pero también se dice que algunos devas tienen la posibilidad de encarnar como humanos. Así También. que estaría también esa puerta en algún momento de la evolución débica. Sí, hay ejemplos de maestros de sabiduría que encarnan en el reino animal y bueno, ahí sí tenemos ejemplos de sacrificio de verdad, porque estamos hablando de seres que trascendieron todo el tema de la personalidad y que están en contacto con la mónada y son la mónada misma y sin embargo asumen la colaboración para darle un toquecito de avance en el reino animal. Hay ejemplos de eso también. Y hay un caso también atípico que yo lo he leído, que es en épocas pasadas, en lugares como Escocia, ¿no es cierto? Y donde existen seres campesinos, ¿no? Es muy común Muy toda la común, tradición. sí, donde alcanza cierto grado de algunos de clarividencia. Exacto. Se dice que hay casos que han existido en que ciertos seres humanos han visto la materialización de sirenas Y de gnomo. ¿sí? Se han casado con esa gente inculta, ¿no es cierto? O sea, se han casado de una manera con sirenas y eso ha producido que esas almas grupales, la sirena se pasa al reino humano, como casos excepcionales. Sí, eso lo tomo con pinza, Sí, pero es factible. Hay muchas películas sí, relacionadas con ese Sí, tema. más que casado, tal vez han establecido un vínculo cercano con el hombre. Claro, no, y hay temas de pareja también vinculados a eso. Que, digamos, bueno, lo toman, digamos, hay muchas películas que trabajan, pero hay que tomarlo con pinza, está dentro de las leyendas, de las mitologías, y son tradiciones, Porque de hecho termina la película que la sirena se vuelve ser humano, por ejemplo. en general, ¿no? En general. Sí, sí. Son casos muy atípicos, pero pueden existir. Sí, 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 sí. Y todas esas tradiciones son de la zona que vos decís, Inglaterra, Irlanda, toda esa zona. Y bueno, nos dice Shakespeare que pasan más cosas entre el cielo y la tierra, Horacio, que la que tu filosofía jamás ha soñado. Así que imagínate. Exacto. Shakespeare se dice que fue un amanuense de Saint Germain, del conde Saint Germain. Puede ser. Bueno, acá Dani. Y también tiene que ver con las épocas. Hubo épocas en el medioevo donde había un desarrollo más fuerte a nivel pránico y había una mayor percepción a nivel clarividente para ver los gnomos, las ondinas y todo más eso. Vinculación, justamente por eso. Había más vinculación. Sobre todo gente de campo que está vinculada a la naturaleza, muy integrada a la naturaleza. Acá Dani levantó la mano, ¿quiere hacer una consulta o una reflexión? Dale, Una Dani. pequeña reflexión sobre esto. Soy breve. También estas entidades le llamamos espíritus de la naturaleza Sí. en muchos libros. Y dice que ellos tienen una evolución paralela a la de nosotros. Sí. También, Sí, paralela y complementaria. E incluso, como dijimos recién,
podría haber la excepción del cruce, porque si estamos trabajando juntos. Entonces también se dice que esos devas, esos elementales que van evolucionando y vuelven devas, eventualmente pueden pasar al reino humano, y más allá incluso se dice que el reino humano puede pasar al reino débico también. Entonces son paralelas y complementarias. Lo voy a acercar un poco más. Todo Entonces, perdón, todo lo que se está diciendo es como que estamos hablando de algo muy separado entre el reino humano y los devas. Pero quiero recalcar que nuestro vehículo físico pertenece al reino débico y es un elemental. Y abusamos de él, y en la medida en que nosotros progresemos como evolución de conciencia, también aportamos para que nuestro vehículo físico se refine y tengamos un vehículo superior, y es una contribución al reino débico. Es tan fuerte nuestra identificación con el cuerpo que pensamos que el cuerpo es nuestro y que somos nosotros, cuando en realidad es un vehículo que nos presta el reino débico y que lo usamos con identificación, pero que alguna vez lo tenemos que dejar. Y que el hecho que tenemos que de dejarlo tomarlo lo más es evolucionado brindarle un posible. servicio Exactamente. para Entonces, evolucionar a la sustancia. Entonces, el reino débico y el elemental nos presta un servicio para nosotros como conciencia podamos usar el vehículo, y al mismo tiempo, en la medida en que desarrollamos las cualidades superiores y espirituales, nosotros contribuimos para que ese vehículo físico sea más avanzado. Que después tenemos los ejemplos de algunos seres, como en el caso de Blavatsky y otras tradiciones, donde se dice que se usa ese vehículo para otra entidad porque es un vehículo bastante más avanzado. Como Buda, Sankaracharya. Exacto. Entonces, todo eso, digamos, tomemos conciencia que el reino débico y el reino humano no están tan separados, sino que lo usamos y no somos conscientes de ello. O sea, es paralela, pero no separada, ¿se entiende? Exacto. Estamos integrados todo el tiempo. entonces sigue diciendo que esas entidades, la mayoría de veces, no se acercan mucho al ser humano por la impureza que existe en estos cuerpos. Porque su mayoría de veces estos cuerpos humanos o la conciencia que tenemos es de criminal, principalmente con los hermanos inferiores, comiendo carne, usando tabaco, la bebida. Entonces ellos tratan de no asociarse mucho con la humanidad. Como lo dijo el hermano anterior, si una persona es pura y tiene clara evidencia, puede percibirlos. Inclusive, como yo vivo en una ciudad grande, en Nueva York, aquí, yo sé que ellos habrán algunos de esas entidades, pero se mantienen lejos de nosotros. Pues ellos buscan la calma, la tranquilidad, la armonía en el cuerpo del humano para poder manifestarse. Eso era todo. Muchas gracias. No, está bien. De cualquier manera, todo eso tiene que ver con lo que se enseña respecto de la naturaleza. Pero yo quiero ponerle énfasis que independientemente de eso, lo que acabamos de mencionar es que hay una participación directa. Aunque vivas en Nueva York, digamos, todo ser humano tiene un vehículo físico, y ese vehículo físico de algún modo está representando a un deva, y en los casos inferiores a un elemental. O sea, sí, en el reino humano existen seres muy primitivos y todavía la humanidad tiene mucho para avanzar, y todo eso se da más allá de lo que nosotros querramos. De cualquier modo, para nuestro trabajo me quedó pendiente de una charla anterior de que alguien comentó qué pasa con lo espiritual. Yo quiero poner el énfasis que nosotros recomendamos el librito de Krishnamurti, A los pies del maestro, para trabajar con las cualidades y trabajar con el aspecto amor y con los distintos aspectos de los niveles espirituales, que son la parte práctica. Yo mencioné que todo lo que leemos es un gran foco, una gran linterna, pero después ese sendero hay que recorrerlo, y se recorre con el desarrollo de las cualidades. Nuestro desafío es desarrollar esas cualidades.
Y si bien nos rodean seres muy primitivos y todavía estamos rodeados por asesinatos, crímenes y todo eso, tenemos que trabajar sobre nosotros mismos con nuestras cualidades superiores para que irradiemos un poquito mejor, y hasta ahí sería como nuestro trabajo inmediato. Acá Ale quiere hacer un Sí, comentario. así como acá el compañero dijo que es verdad que hay espíritus de la naturaleza que se alejan cuando hay un grupo de seres humanos que tienen una conciencia muy emocionada, muy instintiva o muy negativa, pero también tenemos que tener en cuenta eso, que así como dentro del reino humano existen muchas diferencias en el grado de conciencia, inclusive físicamente. Ahí están los que color negra, piel blanca, piel amarilla como los chinos. Quiero decir que existe una gran variedad en torno a lo que es la parte física y la parte de la conciencia en el reino elemental, en el reino de los gnomos, en el reino de las ondinas, en el reino de los salamandras, también pasa lo mismo, se dice, que existe una gran variedad en cuanto a sus formas y al grado de conciencia que tienen, aunque sean conciencias de elementales, pero también varían. Dentro, por ejemplo, pero se dice el reino, por ejemplo, de las aguas ondinas, también existen ninfas, sirenas, o sea que hay una gran clasificación del reino elemental de cada uno de los elementos. Y cada uno de esas clasificaciones son muy distintos uno del otro. Existen aquellos silfos, por ejemplo, que se encuentran de repente cerca de las montañas, que tienen una gran evolución. Existen también silfos que tienen una menor evolución, que se encuentran, digamos, en las ciudades donde existe inclusive el smog, mucha contaminación de aire. Así que no creamos solamente son reinos de pureza. Existen en el mundo, porque el elemento aire existe en lugares muy puros cerca de la naturaleza, cerca del agua, cerca de las montañas. Existe un aire lleno de contaminación en las ciudades. Y tanto en las ciudades como en las montañas, como en las llanuras, como en los bosques, también existen diferentes clases de gnomos de silfos que están en el elemento aire. Así que como pasa con el elemento agua, hay aguas contaminadas donde existen también fuerzas elementales del agua, y en lugares como mares, océanos, donde hay mayor pureza, existen otra clase de conciencia y de formas dentro de ese mismo reino también. Tenemos que tener en cuenta eso. Eso es fundamental, o sea que los elementales están en todo el espacio, no están solo en la naturaleza virgen, están en las ciudades, están en nuestros cuerpos, constituyen nuestros cuerpos, como dijo recién Rafa, e incluso ese elemental del cuerpo, que es el que encierra un montón de otras vidas pequeñas que son elementales de menor jerarquía. Entonces, no hay que pensar que las vidas elementales solo las encontramos en la naturaleza. Ahí podríamos encontrar algún nivel evolutivo que se ocultan del hombre y que aquellos que tienen una vida pura lo podrán ver, pero también está en las ciudades, donde está la contaminación, hay elementales, en nuestros cuerpos hay elementales. Toda la sustancia implica que hay un deva, un elemental ahí trabajando. De la sustancia más pura, no sé, en las montañas, hasta lo que es más contaminado en una ciudad. Entonces vivimos continuamente en relación, de hecho nuestros pensamientos también son elementales. Bueno, y además estamos trabajando con un elemental que nos está ayudando a pensar. Me estoy refiriendo directamente al libro físico Tratado sobre Fuego Cósmico. Claro, y es un elemental. Todo. Y gracias a él nos estamos reflexionando todo lo que estamos diciendo. Pero se entiende que da cuenta de toda la manifestación, la vida elemental y la vida débica, ¿no? Eso es importante, no es solamente los gnomos, porque como bien dijo, hay distintas categorías, pero toda la manifestación es expresión de la vida débica, que es expresión de la madre, de la sustancia. O sea, de ahí puede venir las distintas gradaciones de los devas y de los elementales hasta llegar a lo más denso de lo más denso. Ahí también hay vidas elementales que son involutivas, que tal vez no nos tenemos que relacionar con eso, porque nosotros se nos pide que emprendamos el regreso al hogar y que colaboremos entonces a que todo el esquema evolucione. Pero están presentes también, son vidas elementales inferiores que si nos vinculamos con eso nos llevan a lugares oscuros y de sufrimiento. Entonces, pero están también esas vidas ahí presentes. Es más, nos tientan muchas veces por afinidad vibratoria para alimentarse a través nuestro muchos de esos elementales. Muy bien. Nosotros entramos en los detalles, no lo dejamos todavía hablar al maestro tibetano, pero
tibetano es más sintético, pero va a hablar de todo este tema. Bueno, vamos a adelantar un poquito, después seguimos con el Una intercambio. pregunta, Seba. Sí, Es que hay varias cosas que comentaron que fueron interesantes. Una, con la cuestión que Rafa mencionó de el paso de un deva, de un maestro espiritual al paso animal. ¿Cómo es eso con respecto a un alma individual pasando a un alma colectiva? En eso hay discrepancias inclusive con los conceptos cabalistas, con algunos maestros que piensan que eso no es posible. Entonces quería que me explicara un No, poquito desde esto, ese... cuando hablamos de un maestro, estamos hablando de la excepción de la regla. Los maestros no se dedican a eso, pero hay maestros que por sacrificio quieren, hay momentos en el ciclo del tiempo que se necesita que un reino o un subreino dentro del reino animal avance un poco más y un maestro se sacrifica y encarna dentro de ese grupo animal para que ese grupo se desarrolle y evolucione. Para nosotros, esto se pone como ejemplo de sacrificio, del cual nosotros como entes personales o muy identificados con el vehículo físico o con la personalidad, no estamos dispuestos a hacerlo. Pero hay maestros que hacen eso porque trascendieron la etapa humana y tienen la libertad de hacerlo. Son excepciones de la regla, no es lo común. incluso se puede matizar de esta manera, a ver qué opinan ustedes. O sea, como el maestro de sabiduría superó la etapa humana, no está condicionado a tener que encarnar solamente en un vehículo. Puede encarnar en distintos vehículos de manera simultánea. De hecho, por ejemplo, Kumar cuenta en el libro, cuando da sus charlas sobre el Maestro Jesús, que el conde Saint Germain, incluso la Madre María, estaban encarnados tantos como el padre de Jesús, José, y la madre de Jesús, María, y simultáneamente estaban encarnados como maestros de una escuela avanzada de magia en el Tíbet. Por lo tanto, mi impresión de un maestro de sabiduría es que no queda condicionada al cuerpo del animal, sino que mientras que parte de su conciencia anima al animal, hace otros trabajos de manera simultánea e incluso en todos los planos. Correcto. Muy claro, perfectamente. Muy La otra claro. pregunta era, Rafa, relacionado con el concepto que estaban hablando del elemental de la sirena. Estaban hablando desde el concepto elemental, como los sílfides, las nereidas y las sirenas, o estaban hablando desde el punto de vista como las sirenas orgánicas, que se está hablando ahorita de que, porque estaban hablando de niveles evolutivos y que la sirena a lo mejor no estaba a nivel evolutivo del ser humano, pero lo estaban hablando desde el punto de vista elemental o lo estaban hablando desde lo que se ha investigado ahorita de que las sirenas son posiblemente una especie nueva que sea existente y quizás sea con las mismas características humanas. Lo que voy a decir es más personal, por ahí no tanto de doctrina o del tibetano, pero no sería extraño para mí que el tema de la sirena sea un fruto de un experimento de la época Atlante, donde se hacían experimentos donde se mezclaban aspectos humanos con aspectos del reino animal y que el fruto sea una sirena. Incluso, no sé si esto tendrá que ver, pero Anglada habla de 7 humanidades. Ajá. Y no de 7, que no tiene que ver con las 7 razas, sino con otro concepto de humanidades, y uno de ellos, las humanidades del agua. Entonces, tal vez, se me ocurre, se refería a esa evolución humana dentro del elemento agua, a la cual nosotros llamamos sirena. También es una especulación, no lo sé. No, correcto. Digamos como que hay mucha ilustración sobre eso en las películas y todo eso, donde digamos como que hay seres humanos con perfecta habilidad para vivir en el océano, y de todo eso hay mucha ilustración, y pienso que la raza Atlante contribuyó mucho a todo eso. No, simplemente con respecto a lo que dice Sebastián, sí, inclusive la película Aquaman puede dar lugar a esta humanidad que habla de Anglada, inclusive. Sí, porque lo nombra como una humanidad diferente. y habla de 7, nombró la del agua, y las otras vaya a saber en dónde están, o capaz adentro de la Tierra, tal vez en un nivel etérico, no sé cómo será. Todo el desarrollo de la raza Atlante está muy insinuado, pero no hay detalles.
Bueno, de hecho, en la película Aquaman, hay que ver si es así o no, está muy asociado esa raza de que están en el agua con los resabios atlantes. Exacto. Así Sí, que sí. podría tener Hay algo que una ver. vinculación. Igual todas esas son especulaciones. Exacto. Bueno, vamos a leer un poco más, así no nos vamos tanto del tema. Estamos Sí. en los elementales del fuego y los devas del fuego, y ahora va a hablar del plano físico. Exacto. Entonces, vinculado al tema de los elementales y devas del fuego, yo mencioné que él, digamos, pone el énfasis, porque en el párrafo anterior dijo que no va a hablar de los planos superiores, el énfasis que va a poner es plano físico y plano astral. Entonces, uno, plano físico. Salamandras son los diminutos elementales del fuego que algunos pueden ver danzando en toda llama, cuidan los fuegos del hogar y de la fábrica. Pertenecen al mismo grupo de los espíritus del fuego que se encuentran en las profundidades de las ígneas entrañas del planeta. Los espíritus del fuego, latentes en todo foco de calor, son en sí mismos la esencia del calor. Se los encuentra en el calor de la estructura corpórea, humana o animal, y constituyen similarmente el calor terrestre. Creo que se llega a ver la diferencia entre salamandras y espíritu del fuego, ¿no? Yo creo que sí, no sé si alguien Porque tiene alguna duda al una respecto. cosa es la llama en sí misma y otra cosa el calor que tenemos en el estómago. De hecho, nosotros hemos visto que la llama era como la parte más externa y que el fuego en realidad era el calor, la esencia del fuego era el calor, y que la parte externa del fuego era la llama. Por lo tanto, según mi criterio, los espíritus del fuego, al tener más que ver con el calor latente, tendrían tal vez algún nivel superior en términos evolutivos que las salamandras, que son la expresión física de la llama de ese calor latente o fuego. Creo que es correcto, muy bien intuitivamente, porque en la escala queda insinuado en el tercer párrafo esa relación de superioridad. Así que muy bien, muy bien. Pero Rafa, se relacionan, pero se siguen relacionando o no. Sí, sí, se siguen relacionando, pero está hablando de grupos que con relación al anterior son un poquitito más evolucionados. Ahora, Vero, te paso, deja que lea el tercer Sí, punto y te paso. Los Agnishaitas o espíritus del fuego de grado superior forman un vórtice de fuego y se los ve en gran escala en los volcanes y en los grandes incendios. Se hallan estrechamente vinculados a un grupo de devas aún más importante, quienes forman la envoltura ígnea del Sol. Sigo, prefiero terminar el párrafo. Bueno, dale. Los elementales pránicos, esas diminutas esencias ígneas que tienen la capacidad de compenetrar la contextura de un cuerpo humano, de un árbol o de todo cuanto se encuentra en los reinos humano, animal y vegetal, y se fusionan con los fuegos de los sistemas microcósmicos. Y por último, ciertos miembros del reino débico que pueden ser descritos como animando ciertos grandes rayos de luz, quienes son la esencia de esos rayos. Podríamos enumerar otras formas elementales de vida y grupo de Deva, pero los ya citados son suficientes para nuestro propósito. Hasta aquí lo que tiene que ver con el plano físico. Tal cual, increíble. Y distintas jerarquías, distintos niveles también dentro del plano físico. Exacto. Acá Vero había levantado la mano. ¿Querés hacer una consulta o comentar algo? Sí, es referente a que estaban hablando sobre el fuego, que la llama es, digamos, que la manifestación externa o lo que nosotros alcanzamos a ver. El calor es como otro aspecto del fuego, pero también hay una energía o una radiación, inclusive los calentadores solares y algunos vehículos
ahora se alimentan, digamos, de la energía. No es necesariamente el calor, sino hay también ahí otro aspecto que alcanzamos a comprender, que es la energía. Desconozco si hay otras manifestaciones del fuego, pero Está nada bien, más. ¿no? Todo lo que estás comentando se puede asociar a los elementales pránicos. Te repito el párrafo. Ajá. Los elementales pránicos, esas diminutas esencias ígneas que tienen la capacidad de compenetrar la contextura de un cuerpo humano, de un árbol y de todo cuanto se encuentra en los reinos humano, animal y vegetal, y se fusionan con los fuegos de los sistemas microcósmicos. Y respecto a niveles superiores, que tiene que ver con la luz y por ahí también hasta con la electricidad más densa, es el último párrafo que dice ciertos miembros del reino débico que pueden ser descritos como animando ciertos grandes rayos de luz, quienes son la esencia de esos rayos. Podríamos enumerar otras formas elementales de vida y grupos de devas, pero los ya citados son suficientes para nuestro propósito. En tu ejemplo, entraría también esto que tiene que ver con los miembros del reino débico. Sí, igual yo cuando hablo de calor o cuando hablo del tibetano de calor, no solo es el calor que se percibe desde los sentidos, porque hay calor en el átomo y no lo percibimos en nuestros sentidos y eso no significa que no haya esencialmente fuego, y sabemos que el fuego, por fricción, en esencia es calor, y la llama es su exteriorización. Entonces no significa que a lo que llama calor sea solamente el calor que se percibe con la mano. ¿Se entiende? Todo tiene una temperatura, todo tiene calor, en el átomo hay calor, porque hay energía. La energía es un nivel, lo que varía es el nivel de calor, pero la energía y el calor van de la mano. Ahora, que no percibamos nosotros el calor de nuestros sentidos, con nuestros sentidos, no significa que ese elemento no tenga en esencia también el fuego, que es calor. O sea, es más amplio entender a esa esencia de fuego llamada calor que a lo que solamente percibimos como cálido de los sentidos. ¿Se capta lo que quiero decir? Sí, Sí, gracias, claro que sí, gracias. Okay. Además, quería comentar que también tenemos hasta, digamos, cierto calor o irradiación fría, como por ejemplo el tema de los tubos de luz, que tienen un tipo de calor, pero con respecto al calor en sí del fuego, son fríos. Claro, no significa que no esté el elemento fuego de calor. Exacto. Es otro nivel. Es otro nivel, más avanzado. Claro. Y también entra dentro del tema de los elementales del fuego. Bueno, pasamos al plano astral. Dani levantó la mano, dale, antes de pasar al plano astral. Sí, una pregunta. Es como curioso que no se menciona el estado de conciencia de la piedra, de esos elementales. Y habla aquí, perdóneme la palabra, no me viene a la mente ahora mismo. Ella habla del árbol, de los animales, aquí al final, pero no habla de los minerales. Sí. No, pero también está incluido. Lo que pasa es que la parte pránica del elemental es mucho menos clara que la del vegetal, y el animal y el humano, por eso se hincapié en eso. Pero todo tiene prana, porque el prana interpenetra a todo el universo. Por un lado eso, por otro lado, por el solo hecho de frotar dos piedras, ya tenés fuego. Hay fuego latente ahí. Dos palitos y si lo frotás es porque el fuego está latente ahí, aunque no lo veamos. A eso que me refiero exactamente, pero no se hizo comentario. Y por el otro lado, todo esto que estamos viendo es el aspecto materia. Todo eso también tiene aspecto conciencia, pero eso está dedicado en el tratado en otras partes. Todo el aspecto conciencia es mucho más extenso, pero por ahora estamos en la primera parte que tiene que ver con Lo que pasa es que él hace materia. hincapié, viste, que dice los elementales pránicos se encuentran en el reino humano, animal, También. vegetal, y está también en el reino vegetal, en el reino mineral. Lo que pasa que es menos evidente, porque tienen para nuestra conciencia menos sensibilidad, y también el cuerpo etérico está asociado a la sensibilidad del cuerpo físico. Entonces es más claro ver cómo el elemental pránico o el cuerpo etérico interpenetra al vegetal, al animal y al humano, porque tienen más sensibilidad que una piedra, pero no significa que no esté también en el nivel de la piedra, pero es otro en otra dimensión, en otra escala. Acá le quiero decir algo. Así, lo que dice acá, así como existe el fuego
en el reino mineral, vegetal, animal y humano, también cuando hablamos de los elementales de los 4 elementos, tierra, agua y fuego, es así el tema. Por ejemplo, en el elemento tierra, que están se comentan los elfos, los gnomos, las hadas, no significa que no tienen fuego, significa que ellos tienen cada uno de ellos tiene los 4 elementos. Los gnomos, por ejemplo, que si se los identifica con el elemento tierra, eso es lo que dicen también los instructores. Un gnomo, por ejemplo, que se identifica con el elemento tierra, tiene también dentro de sí mismo los 4 elementos. Lo que pasa es que predomina en un mayor porcentaje del elemento tierra, un menor porcentaje del elemento agua, un menor todavía porcentaje del elemento fuego y un menor del elemento aire. Correcto. Pasa lo mismo con las ondinas, por ejemplo, donde predomina en ellos el elemento agua. Por eso todo está en todo. Claro, exactamente, todo está en todo, porque también las ondinas tienen un porcentaje menor de elemento tierra, un porcentaje menor de elemento fuego y un porcentaje menor de elemento aire. Es decir, como dice Sebastián, todos los 4 elementos están en todo, pero en algunos el elemento fuego predomina más y en otros predomina menos. Y la esencia de todo es el fuego, por eso es ígneo. El principio de todo es el fuego. Porque es el principio animador, ¿está bien? Claro. Pero lo que dice Ale es interesante, o sea, como todo está en todo, no hay que dividir, o sea, la mente tiende a dividir. Y lo que nosotros tenemos que tratar cuando estudiamos ocultismo o teosofía es encontrar la síntesis, cómo se integra todo, para descubrir la unidad de la vida, ¿no? Si nosotros nos quedamos con que están separados, bueno, es más información que no nos hace mucho cambiar de conciencia. Ahora, si vemos que el todo está en todo, y reflexionamos sobre eso, entonces vamos a empezar a descubrir la síntesis y la unidad de la vida. Y lo que me está bajando ahora es una ilustración concreta. A ver. Que tiene que ver con la serie que vi, que se llama Warrior Nun o Monja Guerrera. Ahí tenemos hadas de los 4 elementos manifiestos. Claro. En toda la serie están manifiestos y hay otros especialistas, pero bueno, es una serie de 2 temporadas donde se ilustra todo esto que estamos hablando de forma gráfica, donde de algún modo la monja guerrera tenía que ver con ser un hada de fuego y que además tenía un dragón de fuego que la hacía una superhada. Hasta ahí el resto vean la serie. Y ahora sí, puedo continuar con Dale, astral. ahora vamos al plano astral. 2. Plano astral. Las esencias ígneas de este plano son más difíciles de comprender, pues aún no tenemos desarrollada la vista para ver dicho plano. Constituyen en sí el calor del cuerpo emocional y del cuerpo sensorio. Son de orden inferior mientras se hallan en el sendero del deseo y de orden superior cuando están en el sendero de la aspiración. Entonces, el elemental se transmuta en un deva. Esto es un párrafo interesante. Buenísimo. Y muy importante, sí, genial, porque tiene que ver con la aspiración y tiene que ver con nuestra aspiración de cambiar de ser humano común a un discípulo o un alguien que está trabajando con un nivel más avanzado. Vuelvo a leer entonces. Ahora lo vuelvo. Pues déjame terminar el párrafo y vuelvo. Tienen muchos grados y categorías, pero sus nombres no interesan excepto en un caso. Será importante conocer el nombre que se aplica a los devas del fuego, cuya misión es cuidar los fuegos que más tarde destruirán al cuerpo causal. Debemos recordar que el ascenso del fuego latente en la materia y de su fusión con los otros 2 fuegos causa destrucción. Estos elementales y devas se denominan Agni-Suryas, siendo en su totalidad las esencias ígneas de Buddhi, de manera que su manifestación más inferior es el 6º plano, el astral. En este tratado se dará más adelante una detallada y extensa información sobre estas vidas débicas. Y ahora sí, repito todo el párrafo. 2. Plano astral. Las esencias ígneas
de este plano son más difíciles de comprender, pues aún no tenemos desarrollada la vista para ver dicho plano. Constituyen en sí el calor del cuerpo emocional y del cuerpo sensorio. Son de orden inferior mientras se hallan en el sendero del deseo y de orden superior cuando están en el sendero de la aspiración. Entonces el elemental se transmuta en un deva. Y aquí es donde está insinuado que nuestra tarea es transformar el elemental del deseo en el deva de la aspiración. Tienen muchos grados y categorías, pero sus nombres no interesan, excepto en un caso. Será importante conocer el nombre que se aplica a los devas del fuego, cuya misión es cuidar los fuegos que más tarde destruirán al cuerpo causal. Debemos recordar que el ascenso del fuego latente en la materia y su fusión con los otros dos fuegos causa destrucción. Estos elementales y devas se denominan Agni Surya, siendo en su totalidad las esencias ígneas de Buddhi, de manera que su manifestación más inferior es el sexto plano, el astral. En este tratado se dará más adelante una detallada y extensa información sobre estas vidas débiles. Bueno, hay varias cosas para considerar. Adelante. Primero, que está hablando del plano astral. El plano astral se lo suele relacionar con el elemento agua, pero fíjense como ese plano astral asociado al elemento agua o a Varuna, también está el fuego. ¿Se entiende? Entonces, para que no nos cristalicemos en conceptos, el fuego está presente en todos los planos y aunque el plano astral se lo relaciona con el elemento agua, esencialmente, está claramente inundado ese plano de distintas jerarquías de elementales del fuego o devas del fuego. Esa es una primera cuestión a considerar. Después, otro punto, ya lo dijo acá Rafa, ¿no? Que el fuego del deseo, y es verdad que ardemos, sentimos que ardemos cuando el deseo nos toma, debe ser, a través de la evolución de la conciencia, transmutado en el deva de la aspiración espiritual. Entonces, nosotros, como aspirantes, estamos en ese proceso de transformar el deseo egoísta que nos hace condicionar a la materia y nos restringe vía el apego y el sufrimiento que eso ocasiona, a la sublimación de ese deseo en la aspiración para que lo inferior sea transmutado y elevado hacia lo superior, y entonces el elemental que constituye nuestro cuerpo astral evolucione y se transforme en un deva. Y ahí es como dijo Rafa, de la misma manera que le prestamos servicio, como él también nos presta servicio, al elemental del cuerpo físico, y usándolo bien y con nuestra evolución podemos hacer que esa sustancia se purifique y se transforme de elemental a deva, y nos liberamos cierto karma condicionante en ese proceso, sobre todo la identificación con el cuerpo físico, que es el karma que nos condiciona. Tenemos que hacer lo mismo con los otros elementales, tanto el astral, el que rige el cuerpo astral, como el que rige el cuerpo mental inferior. El proceso se puede sintetizar en pasar del deseo a la aspiración, y en el fuego del sacrificio transmutar el egoísmo en altruismo. ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí, algo muy simple. Así se habló de los devas en el plano astral. Pero así como nosotros estamos encarnados en el plano físico y tenemos un cuerpo físico, emocional y mental también, y nuestro cuerpo físico es el más inferior, se comenta que hay devas en el plano astral cuyo vehículo más inferior es el cuerpo astral. Sí. No es que están constituidos solamente por materia astral. No, simplemente su vehículo más inferior es el vehículo astral. Y tienen otros vehículos también. Sí, sí, eso es correcto. No, lo único que sí, el segundo párrafo. Sí, hay mucho para decir, por eso ahora pasa el segundo párrafo. Pero decirlo que vos quieras. No, simplemente que, digamos, el segundo párrafo tiene que ver con las etapas más avanzadas del sendero, y dentro de eso, sí, a veces nos asustamos, como que de algún modo, cuando se logra la cuarta iniciación, es la destrucción del cuerpo causal,
y allí están los devas del fuego para trabajar en eso. Entonces, en este segundo párrafo está hablando y citando esa experiencia y que los Agni Suryas son los que llevan a cabo el trabajo. Un trabajo, pero que el consuelo que nos tiene que quedar es que antes de la cuarta iniciación está la tercera. Y en función de eso, la tercera nos da un nivel de comprensión que es de tipo cósmico. Y entonces, ya a partir de la tercera iniciación, empieza una desidentificación con toda la personalidad y con el cuerpo físico que nos hace y nos facilita de algún modo la entrega para que la destrucción de la personalidad se dé y la destrucción del cuerpo causal también. Acá, interesante en el párrafo, dice que hay muchos grados y categorías de devas, ¿no? Y que nos interesa sobre todo conocer el nombre, o sea, algo tiene que ver también con el sonido, de los Agni Suryas, que se aplican los devas del fuego de este plano, que tienen su correspondencia a este plano, el sexto plano, desde el ádico hacia abajo, es decir, de lo sutil o lo invisible a lo visible, sería el sexto, el plano astral. Pero si nosotros habíamos hecho una correspondencia entre los planos impares, bueno, también hay una correspondencia o afinidad entre los planos pares. Por eso relaciona al sexto plano con el cuarto plano o Buddhi. Y cuando entonces nosotros accedemos vía el sexto plano por afinidad al Buddhi, estamos transformando ese deseo personal en aspiración. Estamos sublimando la energía o la cualidad de nuestro cuerpo astral y el elemental colaborando para que el elemental se transforme en Deva, expulsando sustancia más densa de ese plano y atrayendo sustancia más pura de los planos superiores de ese plano. Y acá algo interesante que dice que el cuerpo causal, es decir, el cuerpo del alma, se destruye con la acción en la cual participan la acción de estos devas, los Agni Suryas, que encuentran su correspondencia en el plano búdico y también por analogía, digamos, numérica o por relación numérica en el sexto plano. Esa destrucción del cuerpo causal está vinculada con la unión de los fuegos. Nosotros dijimos siempre que es un fuego, pero en nuestro estado evolutivo lo podemos ver como tres. El fuego de la materia, vinculado a la personalidad, el fuego solar, que es uno de los dos que nombra acá, asociado al alma, y el fuego eléctrico de la mónada. Entonces, cuando los tres fuegos se fusionan, causa destrucción. En este caso, y en una medida va a tener que ver con la destrucción del cuerpo causal, que es el cuerpo del alma, para ir a niveles más profundos o expansivos. Y en ese proceso acá dice que participan los Agni Suryas, que ya tienen su correspondencia en el sexto plano, el astral, pero que es el inferior, pero que tienen su esencia ígnea en el Buddhi, que está superior al plano mental. Y como el alma tiene su anclaje principal en el plano mental, en los subplanos superiores del plano mental, bueno, ir al Buddhi significa la ruptura de cierto nivel de conciencia, lo cual sería la ruptura del cuerpo causal, para entrar en mayores profundidades o síntesis o inclusividad de conciencia del sistema. No sé si me siguieron esto que comenté. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿Qué nos faltaría acá? Ya entramos en la primera parte, podríamos dar el cierre ahí, ¿te parece? Sección Sí, B. Ahí estaríamos entrando como en otro tema. Sí, estamos entrando en otro tema, como quieran, digamos. A mí me gusta siempre empezar y después... Bueno, dale, ¿querés leer un poquito ahí y después lo retomamos? Eso sí. Que lo lea y después lo retomamos. Exacto, simplemente lectura. Un poquito nomás. Primera parte, sección B, el rayo de la personalidad y el fuego por fricción. 1. El trabajo de los tres rayos. 1. El rayo de la personalidad. 2. El rayo egoico. 3. El rayo monádico. Segundo, el rayo de la personalidad y los átomos permanentes. 3. El rayo de la personalidad y la ley del karma. Como vemos, es un desarrollo bastante vasto. Y ahora leo un poquito y con algunos conceptos
es el trabajo de los tres rayos. Dice, ahora nos ocuparemos de un tema que es de amplio y general interés. Sin embargo, a pesar de todo, es muy poco comprendido. Me refiero a los átomos permanentes. Entonces aquí sí, hay una nota, quiero leer la nota. Dice, átomo permanente. Un puente apropiado de materia atómica. Un diminuto centro de fuerza que constituye el factor central y el agente atrayente alrededor del cual se forman las envolturas de la mónada encarnante. Estas envolturas se ensartan como perlas en el sutratma o hilo. Dentro de la misma nota, pero sin número, está la palabra rayo. Rayo, una corriente de fuerza o emanación. El logo solar o macrocosmos se manifiesta por medio de 3 rayos mayores y 4 rayos menores. La mónada o microcosmos se manifiesta también por medio de los 3 rayos mencionados en el texto. Todos los rayos expresan un tipo de fuerza peculiar y especializada. Y otro tercer concepto, dice tríada, es textualmente Atma, Buddhi, Manas, la expresión de la mónada, así como la personalidad es la expresión del ego. La mónada se expresa por medio de la tríada en su aspecto inferior o tercero constituye el cuerpo egoico o causal, el ego infantil o germinal. El ego se expresa análogamente por medio del triple hombre inferior, mental, emocional y etérico, reflejo de la tríada superior, originando la manifestación física densa. Completo un poquito más y nada más. Cada cuerpo o forma en que el espíritu funciona tiene como punto focal en cada plano un átomo compuesto de materia del subplano atómico de cada plano. Este átomo sirve de núcleo para distribuir fuerza, conservar las facultades, asimilar la experiencia y preservar la memoria. Dichos átomos están en relación directa con uno u otro de los 3 grandes rayos respecto al microcosmos. A, el rayo monádico, rayo sintético del microcosmos. B, el rayo egoico. C, el rayo de la personalidad. Y lo dejaría ahí porque si no, ya entramos en subdivisión. Ok, bueno. Acá Yami compartió en el chat alguna información interesante. Después la va a subir también al grupo de trabajo de los viernes, que es el grupo de WhatsApp correspondiente a este Zoom. No sé si alguien quiere hacer un último comentario, compartir una reflexión, una consulta, antes de hacer el cierre. La próxima retomamos con esta lectura, pero ya con comentarios, ¿no? Sí, sí. Acá Ale pregunta si dije que tenemos el grupo de WhatsApp como complemento de este Zoom, y no, sí es lo que acabo de decir. Ahora van a compartir en el chat los links de los distintos grupos que tenemos de WhatsApp, y cada uno de esos grupos está asociado a un trabajo por Zoom que hacemos. Tenemos trabajo los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados. Es decir, hay 6 grupos de WhatsApp, al menos, asociados, relacionados con los distintos trabajos que hacemos por Zoom. Acá compartió alguien. Muchas gracias por todo, por toda la info. De nada. Bueno, vamos a hacer entonces el cierre. También lo hacemos como una pequeña meditación. Si nadie quiere comentar nada
antes. Sí, Lautaro. Lautaro quiere hablar. Lautaro está hablando. Tiene mucho para decir. Lo que pasa es que no lo entendemos porque habla en lenguaje débico. Exacto. Este, ¿no? La meditación de cierre está acá. No. Ahí. Bueno, ahí en pantalla está la meditación de cierre del trabajo. Espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo. Enfocamos la atención en el entrecejo. Y realizamos una respiración lenta, suave, uniforme y profunda. Inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti.
lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, muchas gracias. Algo importante vinculado a lo que dijimos, cuando nosotros entonamos la palabra sagrada, bueno, estamos expulsando elementales bajos, inferiores, y atrayendo, invocando a devas para que reemplacen la sustancia de nuestros cuerpos. Cada Om, cuando hacemos 3, el primero tiene que ver con el cuerpo mental, más suave, el segundo un poco más fuerte con el cuerpo astral, y el tercero con más intensidad y fuerza con el cuerpo heterofísico. Entonces ahí tenemos la manera de bajar a la práctica estas cosas que vimos en Tratado sobre el Foco. La meditación apunta a eso, ¿no? Bueno, dicho esto, muchas gracias, namaste a todos. Estamos en contacto mañana, a partir de las 7 de la tarde tenemos Alquimia, que es el grupo que coordina Yami. Este trabajo queda grabado, se va a subir tanto al grupo de WhatsApp como al canal, suscríbanse al canal, ahí tienen las charlas anteriores, y si no, nos vemos el próximo viernes, continuando con la lectura y los comentarios de Tratados sobre Foco. Gracias a todos, bendiciones, que estén muy bien.